Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, quería dedicar unos minutos a comentar algo de lo que vamos a hacer en Argentina, en las ciudades de Córdoba el 1 de octubre y de Buenos Aires el 5 de octubre próximo. Eh, Creo que no he empezado muy bien porque he dicho que vamos a comentar algo de lo que haremos y la verdad es que no sé lo que vamos a hacer. No lo sé porque, por muchos motivos, ¿no? Porque dependerá de muchas cosas lo que hagamos, entre otras de quienes vengáis. A muchas y muchos de vosotras y vosotros seguramente nos conozco hasta ahora. Incluso a quienes sí que conozco personalmente, pues puedo intuir más o menos de qué podríamos hablar, pero tampoco puedo adivinarlo, no soy adivino, no sé leer todavía la mente de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo decir, si queréis un poco entre comillas, que haremos lo que vosotras y vosotros queráis que hagamos. Pero obviamente en la información que ya estamos difundiendo, pues hay unos títulos. Quiero decir antes que todo que los dos talleres van a ser diferentes, no se van a tratar exactamente las mismas propuestas, ¿no? Y repito, hay unos títulos que lógicamente hay que respetar, porque bastantes de vosotras y vosotros vais a venir porque algún interés os habrá destapado esos títulos, ¿no? O habréis leído también los resúmenes y habréis dicho, ostras, pues esto me interesa. Si ahora yo llego y empezamos a hablar, os propongo que hablemos, pues qué sé yo, de fútbol, por ejemplo, que además yo no entiendo nada, ¿no? pues, pues os sentiréis defraudados. Con lo cual, bueno, pues un poco los títulos y las propuestas que yo hice en su momento a las organizaciones y que las aprobaron, eh, tienen que estar de alguna manera presentes, ¿no? Mm, Dejadme que os comparta la pantalla y os recuerde un poco la información y también pues al hilo de esos títulos precisamente que estoy comentando, pues un poco de qué os propongo que hablemos, ¿no? El primer día, el día 1, en la ciudad de Córdoba, con la colaboración de la asociación que me honro en presidir, en Diálogo, Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, y con la organización, un paréntesis, en ambos casos he de reconocer especialmente la enorme actividad y la capacidad de coordinar a bastante gente, a mucha gente, ¿no? De la licenciada psicóloga Alejandra Stier, que de alguna manera fue la que primero estuvo en las conversaciones iniciales, no la única, ¿no? Además, aquí tampoco me gusta hablar de liderazgos ni de cosas por el estilo, ¿no? Eh, pero bueno, estuvo en las primeras conversaciones y ella va a estar en los dos eventos. Pero en esta ocasión en Córdoba quien lleva un poco toda la infraestructura, etcétera, pues es la organización Construcciones Espacio Colaborativo. Es un equipo que conozco afortunadamente y que es un equipo potente y quizá destacar pues en este caso la labor de Mónica González, que fue de alguna manera la fundadora, ¿no?, de este equipo. Y bien, como veis, ahí estaremos el martes día 1 de octubre de 18:45 a 22 horas. El lugar lo tenemos por confirmar todavía en función de las personas que se inscriban, pero avisaremos con tiempo, no os preocupéis. Bien, el título que estamos difundiendo, ¿no?, es Intención, Sentido y Acción en Psicoterapia y Práctica Sociopolítica, de construyendo miradas dominantes desde el giro lingüístico, el construccionismo social y las prácticas colaborativas y dialógicas. Como veis,
es un título bastante amplio, o sea, creo que va a dar para que podamos conversar con tranquilidad, ¿no? La idea de esta conversación que os propongo surge de dos asuntos. Uno es una hipótesis sobre la que ya estoy trabajando acerca de lo que es la mente humana, ¿no? Yo creo que no lo sabemos desde ninguna orientación y desde luego no seré yo quien haga ese tremendísimo descubrimiento, ¿no? Seguramente sería el descubrimiento más grande de la humanidad. Yo creo que la mente humana es más compleja incluso que todo el universo y todas estas cosas, que incluso en términos matemáticos, gente que sabe muchísimo es capaz de describir el Big Bang y todos los agujeros negros, todas estas cosas, aunque también reconocen que les faltan muchas cosas por describir y por establecer en términos matemáticos, ¿no? Bueno, pues creo que la mente humana es todavía mucho más compleja que todo eso. Pero hay tres factores en los que está basada mi hipótesis, que son el sentido, la intención y la acción. Creo que para llevar una vida más o menos equilibrada, las personas necesitamos de estas tres cuestiones, ¿no? De esos tres factores. Y no siempre se dan. No siempre se dan porque he visto o estoy viendo que en muchas ocasiones, institucionalmente, lo que se pretende es quitarnos el derecho que tenemos, solo por haber nacido, a usar la palabra, ¿no? Claro, sin palabra no hay pensamiento, no hay diálogo, no hay intención, no hay sentido y no hay acción. Y esto nos lleva a esta parte también sociopolítica, que también podríamos conversar acerca de ello como psicosociopolítica, ¿no? No quiero que la política se quede fuera de nuestras conversaciones. No quiero que nos autocensuremos como desgraciadamente nos están acostumbrando a hacer desde las instituciones. En definitiva, el robo de la palabra, la intención, el sentido y la acción tienen mucho que ver, si no todo que ver, con la política. No voy a dar un mitin político, ni durante los talleres, ni ahora mismo. No se trata ni mucho menos de eso, pero sí de que no nos cortemos, de que no nos autocensuremos, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco con la segunda parte, permitidme de nuevo que os la ponga en la pantalla, con la segunda parte del título del taller, ¿no? Que es el de construyendo las miradas dominantes desde el giro lingüístico, el construccionismo social y las prácticas colaborativas y dialógicas. Perdón por el sonido del celular, que se me ha olvidado quitarlo. A ver, ya lo quito, así estamos más tranquilas. Bueno, pues la idea es que estoy observando desde hace algún tiempo que desde diferentes lugares se está intentando desacreditar duramente todo lo que tiene que ver con el giro lingüístico, con el construccionismo social, con las prácticas colaborativo-dialógicas, con las narrativas, con otras prácticas que se podrían titular como postmodernas, ¿no? Reconozco que la palabra es más que ambigua. De hecho, yo no la uso mucho, pero tampoco la desuso, tampoco evito su utilización. Y lo que veo es que con este intento de desacreditación y de crítica se trata de volver a tiempos pasados, a prácticas dominantes que todavía siguen siendo dominantes en psicoterapia, en trabajo social, en trabajo comunitario. Las críticas no me asustan, al revés, son un desafío y normalmente
Yo suelo aprender más de las personas que son críticas con mis ideas que de las que están muy de acuerdo, ¿no? Porque las que son críticas me obligan de alguna manera, ¿no?, a argumentar, a pensar de otras formas, etcétera. Y luego también, además, seguramente a críticos o autocríticos, y no quiero desafiar a nadie, no me va a ganar nadie tampoco. Es decir, soy perfectamente capaz, disculpad la falta de humildad, de criticar las ideas provenientes del constructivismo social y de las prácticas colaborativas, narrativas, etcétera. Perfectamente capaz. Y de hecho lo hago en más de una ocasión, aunque trabaje fundamentalmente bajo la capa de estas ideas y de estas prácticas. Bajo la capa, bajo el paraguas. Pero hay cosas que me sorprenden tremendamente. Se nos acusa de relativismo. Cuidado, aceptamos el tema del relativismo. Esto puede surgir durante la conversación. No voy a extenderme mucho ahora. Durante las conversaciones que tengamos allí, pues tendremos algo más de tiempo. En Córdoba, aceptamos de buen grado el tema del relativismo. Pero eso no tiene nada que ver con algunas críticas y descalificaciones, sobre todo incluso a la persona, incluso a descalificaciones ad hominem. Por ejemplo, que afirman que negamos, en pocas palabras, la realidad del holocausto nazi o la realidad de la fuerza de la gravedad o cosas similares. Yo ya llevo bastantes años en esto y nunca he oído a nadie negar estas cuestiones. A nadie desde el constructivismo social o desde las prácticas colaborativas o desde las narrativas. Nunca, jamás. Y por supuesto, yo nunca lo he hecho. No se trata ahora ni de ejecutar una defensa, ¿no?, una autodefensa a ultranza o una argumentación tremenda o contraargumentación. No se trata de eso, pero sí un poco de debatir qué está pasando con estas corrientes que yo llamo neorrealistas, ¿no?, que tratan de volvernos a una realidad absoluta, a una verdad absoluta. Pero ¿cuál realidad y cuál verdad? La de ellos. La de quienes llevan años y años y décadas imponiéndonos una mirada objetivista, generalista, de las prácticas psicosociopolíticas. Bueno, esto es un poco, como digo, el espíritu, ¿no?, de la conversación, del taller que tendremos en Córdoba, pero como veis es bastante amplio y puede dar lugar a muchas conversaciones, ¿no? De Córdoba, pues viajaremos, volveremos, porque antes yo ya habré estado por allí unos días antes, ¿no?, a Buenos Aires. En Buenos Aires, como veis, hemos organizado un encuentro también, cuya también con una gran implicación de nuevo de Alejandra Still. De hecho, uno de los mails de contacto que tenéis aquí es el de ella. Gracias, Alejandra, por todo, y gracias a todo el equipo, tremendo equipo, entre quienes lo organizan, pues están encuentros, prácticas narrativas, ¿no? Pero también hay otras organizaciones que estamos colaborando de una manera u otra. En diálogo, de nuevo, ASIVA, la Asociación de Terapia Familiar y Sistémica de Buenos Aires, la Fundación de Estudios Sistémicos, Fundaces, la Asociación Senderos del Sembrador, asociación sin ánimo de lucro, y conforma la organización Conformación Arco. Como veis, tenemos
muchos y buenos apoyos, ¿no? Os agradezco muchísimo a todas y a todos vuestra ayuda en todo esto. Bien, ya tenemos lugar, será el sábado día 5, en Vergara 1148, en el distrito de Vicente López, en Buenos Aires. Volviendo al título, aquí lo tenemos, de lo insólito a lo cotidiano en psicología, trabajo social y otras ciencias humanas, el lenguaje, de nuevo, prácticas colaborativas y narrativas en acción. Aquí quiero, como veis dentro del título, pues hay dos cosas a destacar. La primera es esta cuestión de lo insólito y lo cotidiano. Se viene hablando mucho de que las conversaciones generativas, por ejemplo, sobre todo en psicoterapia, pues de lo que tratan es de, o deberían de tratar, es de detectar cuáles son aquellas narraciones extraordinarias, ¿no?, de la vida de las personas. Cómo encontrar puntos insólitos, poéticos, poco habituales, que nos puedan ayudar a desarrollar una práctica psicoterapéutica, pero también comunitaria, psicosocial, que ayuden a las personas a encontrar recursos donde antes parecían no existir. Esto es fenomenal, me encanta. Pero también me ha llevado un poco a reflexionar y a ver que a veces estamos tan pendientes de encontrar lo insólito, lo inesperado, y digo encontrar, a lo mejor cuando esté en Buenos Aires me atreveré a decir, a inventar. Continúo. Que nos olvidamos de lo común, de lo corriente, de lo cotidiano. Y me pregunto, ¿no será que es precisamente en lo cotidiano, en lo común, donde está lo insólito, lo poético, lo que puede ayudar a las personas a reconstruir su narrativa? Esta sería una primera reflexión. Insisto, reflexión. No estoy haciendo ni haré ninguna crítica ni ninguna afirmación absoluta. No estoy diciendo que las intenciones de esa búsqueda de lo extraordinario no sean buenas y muchas veces eficaces. Lo que sí que estoy reflexionando es que quizá no sea ese el único objetivo de la práctica dialógica presente en cualquier tipo de relación humana. A través del lenguaje. Se me olvidaba decir antes, y de nuevo en Buenos Aires saldrá algo acerca del lenguaje, supongo, pero lo digo ya, el lenguaje es todo tipo de interacción simbólica entre seres humanos. Entre animales es difícil que exista interacción simbólica. Existe comunicación. Y cualquier tipo de interacción simbólica, y esto nos retrotraería un poco al interaccionismo simbólico, ¿no?, que fue un poco el primer movimiento, por decirlo así, inspirado en quizás el primer psicólogo social, que fue George Herbert Mead, que un siglo después sigue inspirándonos mucho, ¿no? Pero bueno, cualquier tipo de interacción es lingüística. Una lágrima, un abrazo, un gesto de cualquier tipo es lenguaje en acción. Un lenguaje seguramente no tan racional o tal como el lenguaje escrito o hablado, que sin embargo, a pesar de ser tan racionales, también nos llevan a actos de habla fallidos, como decía el psicólogo, el filósofo del lenguaje John Austin, en los años 50, 60 del siglo pasado. De nuevo el lenguaje. Bien. También propondremos charlar un poco acerca de
el asunto de las prácticas colaborativas y las prácticas narrativas. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay entre ambas? A mí la palabra diferencias en sí no me gusta demasiado, me gusta más hablar de diversidad. Y a mí no me gustaría que hubiera una unificación de ambas prácticas. Desde luego, semejanzas hay muchas, sobre todo las basadas en la filosofía postestructuralista, Foucault, Derrida, etcétera, y otras cuestiones que, si os parece bien, pues las comentaremos durante el taller. Pero también hay diversidades, y a mí me gusta. Yo amo las prácticas narrativas. Seguramente estoy más formado y más experimentado en prácticas colaborativo-dialógicas, pero amo las prácticas narrativas. Y lo que me gusta mucho es que entre las dos haya un entrecruce, se utilicen según qué recursos diferentes, que puedan complementarse a veces y otras veces no. Y con otras orientaciones, con otras prácticas, como pueden ser los diálogos abiertos, como pueda ser la terapia comunitaria integrativa, en fin. Este será otro de los temas, ¿no?, que propongo hablar, dialogar en Buenos Aires el día 5 de octubre. Espero que estas propuestas os sean interesantes. Ojalá podamos vernos y darnos un abrazo en persona, tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad de Buenos Aires. Os invito a que viajéis a ambos lugares, es decir, quienes estáis en Buenos Aires y queréis venir a Córdoba, por supuesto que seréis súper bien recibidas y recibidos, y viceversa. Incluso de otros países de Latinoamérica, que tengáis más o menos sencillo en viajar a estas ciudades, pues por supuesto que será todo un honor recibiros. Bien, poco más. Únicamente volver a compartiros la pantalla para recordaros, que os quede ahí más o menos claro, ¿no?, los datos y las fechas. Como veis, el día 1 en Córdoba, ahí tenéis el teléfono, tenéis el correo electrónico para ampliar información o para formalizar la inscripción. Y el día 5 de octubre en Buenos Aires tenéis también los dos correos electrónicos, el de la organización, Encuentros, y el de Alejandra Stier, que también podéis escribir y solicitar cualquier tipo de información o formalizar la inscripción. En fin, estoy a vuestra completa disposición. Ojalá que nos veamos esos días. Ojalá que el reto este que yo me he puesto, ¿no?, y que me suelo poner, de no saber exactamente de qué vamos a hablar, porque hablaremos de que vosotras y vosotros queráis. No utilizo transparencias, no utilizo apuntes, como veis. Utilizo el diálogo, con lo cual pues los talleres que imparto quizás sean diferentes, ¿no?, a los que se imparten o a los que impartía yo hace muchos años, ¿no?, donde se sabe mucho de algo, se sube al púlpito y explica a los demás qué tienen que hacer y lo que tienen que aprender, ¿no? No es esta la circunstancia. Os espero a todas y a todos en Argentina. Será un tremendo placer y desde luego un honor el poder veros cara a cara, el poder abrazaros y el poder compartir esas horas, tanto dentro de los talleres como, ¿por qué no?, en los descansos, al finalizar. En fin, las conversaciones, como dice Jardín Anderson, no terminan nunca, y espero que estas sean continuación de algunas que tenemos pendientes, y quizás para algunas y algunos otros pues sean el inicio de nuevas conversaciones, incluso una vez yo haya vuelto a mi país. Muchísimos abrazos, gracias por estar ahí, y gracias todavía más si estáis en
en Buenos Aires o en Córdoba los días que sean. Saludos.